Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Aguantaron el frío? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Si no nos conocemos, mi nombre es Jorge Cota y tengo el privilegio de servir y ser parte del equipo de Watermark en español. Así que cuando entró le entregaron un bosquejito. Ahí están los versículos que estaremos leyendo el día de hoy y los puntos importantes que estaremos presentando. Pero sabe, había una vez un piloto que se encontraba en serios problemas. Llamó a la torre de control y dijo: aquí Delta 509, estamos a 25 kilómetros del aeropuerto, altitud 600, sin combustible y descendiendo muy deprisa. Por favor, informe. Y una pausa muy larga, de manera que el piloto repitió, pero ahora con un tono más de desesperación y más firme, y dijo: aquí Delta 509, a torre de control, estamos a 20 kilómetros del aeropuerto, altitud 500, no tenemos combustible y estamos descendiendo muy rápido. Por favor, informe. Y finalmente la torre de control respondió diciendo: aquí torre de control, la Delta 509, le informo que repita después de mí: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero sabes, sin duda alguna hay ocasiones en las cuales estamos más desesperados para orar, ¿sí o no? Ahora bien, cuando se trata de orar, hay personas de todo tipo, ¿sí o no? Algunos les agrada orar por horas, lo cual es realmente asombroso. Otros prefieren oraciones cortas y concisas. De hecho, a algunas personas les encanta orar. Otros simplemente se disciplinan para orar porque saben qué es lo correcto hacer como creyentes. Y a otros les cuesta orar como a mí. Y yo le confieso que hay ocasiones en que yo no tengo ganas de orar. Le confieso que a veces no sé qué decir o cómo orar. Sin embargo, la oración es el camino principal hacia una mayor intimidad con Dios. Y escuche bien, las personas que experimentan la mayor intimidad con Dios son las personas que han aprovechado el gozo de la oración. Y si usted no estuvo con nosotros el domingo pasado fue un domingo muy importante, porque Oscar nos transmitió la visión de los ancianos para esta congregación Watermark, para este año 2024 y para los años venideros. Así que si usted no estuvo con nosotros y Watermark es su casa, si usted considera Watermark su iglesia, me encantaría animarlo para que visite nuestro canal de YouTube o nuestra página de internet y vea el sermón del domingo pasado, porque es muy importante. Podrá ver que Oscar nos compartió que uno de los 10 rasgos o características por las cuales queremos que nos identifiquen es que queremos ser una iglesia de oración. ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre una iglesia que ora y una iglesia de oración. De manera que queremos estar marcados por la oración. El objetivo es que cada miembro de esta congregación de Watermark viva con la convicción de que en realidad no hay nada más importante que la oración. De manera que las próximas 3 semanas vamos a hablar sobre el tema de la oración. Y a partir del 1 de febrero, juntos como iglesia, vamos a comenzar 21 días de oración y ayuno. Y si usted considera Watermark su casa, su iglesia, nos encantaría que se una a estos 21 días de oración y ayuno. De manera que si usted no está inscrito en nuestro boletín, yo le animo para que se inscriba. Ahí en su boletín hay un número de teléfono, mande un texto para que pueda recibir las indicaciones de cómo puede orar y cómo puede ayunar. Entonces, el día de hoy vamos a ver el mensaje titulado ¿Cómo ser una persona de oración? Pero sí ve la diferencia. Hay una gran diferencia en cómo ser una persona que ora a ser una persona de oración. Si usted no ora, nuestro objetivo es que usted comience a orar. Si usted ora ocasionalmente, nuestra esperanza es que usted comience a orar regularmente. Si usted ya ora regularmente, es nuestro deseo que comience a orar consistentemente. Ahora bien, cuando hablamos de oración, nos referimos a hablar con Dios. Nos referimos a hablar con Dios y escucharlo.
es tener comunión, es tener intimidad con Dios, es conversar con Él de manera que lo disfrutemos. Así que el día de hoy me gustaría que contestemos 3 preguntas, y estas son: ¿por qué deberíamos orar? ¿Por qué no oramos? ¿Y cómo debemos orar? Mira lo que dice Mateo 6, 5 a 9. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, la pregunta número 1 que vamos a responder es la siguiente: ¿por qué deberíamos orar? Deberíamos orar, anótelo, porque Jesús supone que oraremos. Deberíamos orar porque Jesús supone que oraremos. Miren lo que dice Mateo 6:5. Cuando ustedes oren, Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, Mateo 6:7. Al orar, Mateo 6:9. Ustedes pues oren así. De manera que Jesús supone que la oración será una práctica normal y central en la vida de cada creyente. De manera que debemos orar porque Jesús supone que vamos a orar. La segunda cuestión, escríbala, es porque Jesús oró. Si queremos ser más como Jesús, necesitamos orar. ¿Sabía usted que Jesús oró antes, durante y después de cada suceso significativo? Así que vamos tomando unos minutos y analicemos la prioridad de la oración en la vida de Cristo Jesús. Jesús oró después de agotadores días de ministerio. Mira lo que dice Lucas, capítulo 5, versículos 15 al 16. Sin embargo, su fama se extendía cada vez más y se juntaban a él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Y mis hermanos, ese era el ritmo de Jesús. Se entregaba a las multitudes sanando y enseñando, pero después se retiraba para estar con su Padre Celestial y recargarse y refrescarse. Jesús también oró antes de tomar una decisión importante. Mira lo que dice Lucas 6, capítulo 12. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Mis hermanos, Jesús, Dios encarnado, oró toda la noche antes de elegir a los apóstoles, antes de que tomara una de las decisiones más importantes de su ministerio. Y la pregunta para nosotros es: ¿cuál es nuestro ritmo para tomar decisiones importantes? ¿Cómo llegamos a tomar decisiones importantes? ¿Simplemente ponemos en una balanza los pros y los contras de la decisión? ¿O quizás los consultamos con un amigo para que nos aconseje? ¿O realmente se pasa orando toda una noche buscando la guía y la dirección de Dios? Jesús también oró antes de su arresto. Mira lo que dice Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable y, puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos a través de las Escrituras que Jesús constantemente oraba. Jesús oró antes de que tomara su último aliento. Lucas 23:46. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Como puede ver, el objetivo de la vida cristiana es llegar a ser lo más parecido posible a Jesucristo de este lado de la eternidad. Entonces, ¿por qué deberíamos orar? Deberíamos orar porque Jesús supone que vamos a orar. Deberíamos orar porque Jesús oró. Y deberíamos orar, anótelo, porque la oración es la forma
en que obtenemos más de Dios. ¿Escuchó? La oración es la forma en que obtenemos más de Dios. Mira lo que dice Mateo 7, 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. El que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y mis hermanos, anótelo muy bien el día de hoy. Dios está ansiosamente deseando escuchar de usted. No la próxima semana, sino ahora. Dese cuenta de que Jesús dijo en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás. ¿Escuchó? Padre nuestro que estás. No dijo Padre nuestro que fue, que estuvo, que estará, que podría estar, que hubiese estado, que estaba, que estaría. ¿Sabe? El verbo estar está en el presente de indicativo. Lo que significa Padre nuestro que está, significa que Él es, que Él está, que no necesitas hacer cita o regresar mañana. Dios está disponible ahora mismo, en este mismo instante. No tienes que esperar el domingo para venir a la iglesia. Dios está disponible ahora. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Dios del momento y nunca estará más interesado en ti de lo que está ahora. Nunca tendrá un mejor plan para tu vida del que tiene ahora. Nunca estará más entusiasmado de escuchar de ti de lo que está ahora. Santiago 4:2, mire lo que dice. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y sabe, Dios es soberano y Dios se mueve y obra en nuestras vidas constantemente sin que se lo pidamos. Sin embargo, a veces Dios espera para proveernos y para que actúe a nuestro favor hasta que se lo pedimos. Y a veces Dios se pregunta, ¿por qué te demoraste tanto en pedirme? Y escuche bien, nosotros somos los que perdemos porque no vamos a Dios continuamente en oración. Y eso debería cambiar. Debemos acercarnos a Dios con confianza, orar consistentemente. Porque la oración es la forma en que obtenemos más de Él. La segunda razón, o la cuarta razón, anótela, es porque la oración es la forma en que nos acercamos más a Dios. Entonces, deberíamos orar porque Jesús supone que vamos a orar. Porque Jesús oró, porque la oración es la forma en que obtenemos más de Dios y porque la oración es la forma en que nos acercamos más a Dios. Y sabes, si te encuentras aquí el día de hoy y tu vida está espiritualmente seca, apagada, es porque no estás orando y necesitas acercarte más a Dios. Mateo 6:6, mira lo que dice. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa es obtener más de Dios mismo. Seamos honestos el día de hoy. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios te puede dar ahora mismo? ¿Más dinero? ¿Una mejor casa? ¿Un mejor trabajo? ¿Un carro? Si somos bien honestos, el mayor regalo que Dios nos puede dar a nosotros es más de sí mismo. Mateo 6:9 al 13, mira lo que dice. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Cuántos conocen esa oración? El Padre Nuestro es la oración más conocida del planeta, recitada por miles de millones de personas alrededor del mundo todos los días del año. Y sabe, cuando la gente no sabe qué orar, esta oración es la que los saca de apuros. Ahora bien, permítame darle un trasfondo de lo que no dice la oración del Padre Nuestro. La primera cuestión es que Jesús no dijo absolutamente nada sobre la postura para orar.
Como puede ver, cuando se trata de orar, cualquier postura es apropiada para orar. Jesús no dijo, cuando vayas a orar, pega tus manos, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Jesús no dijo, híncate o tírate al suelo. Jesús no dijo, párate y levanta las manos. Jesús no dijo, una mano en la cabeza, una mano en la cintura y suavecito para abajo. No dijo nada de eso. Y mis hermanos, escuchen bien. La oración no tiene nada que ver con su postura. No hay postura alguna que Dios encuentre más espiritual que otras. Y nosotros tendemos a pensar que sí la hay. Pero la realidad de las cosas es que nosotros no vamos a impresionar a Dios orando en cierta posición. De manera que no permita que alguien le diga que hay una posición más espiritual para orar. Porque usted puede orar sentado, hincado, acostado, parado, en su carro, trotando, caminando, corriendo o montado en su caballo. Usted simple y sencillamente elige el lugar, el momento, la postura y Dios estará encantado de escuchar de usted. La segunda cuestión es que Jesús no dijo nada sobre el lugar para orar. Cualquier lugar es apropiado. Jesús no dijo, cuando vayas a orar, súbete al monte o ve a una iglesia. No dijo, visita un lugar santo o cúbrete la cabeza. Jesús no dijo que prendieras una vela o que encendieras incienso o que contaras un rosario. Como puede ver, la oración no tiene nada que ver con ritos religiosos. La tercera cuestión es que Jesús no dijo nada sobre la puntualidad para orar. Jesús no dijo que oraras todas las mañanas antes de irte al trabajo. Jesús no dijo que cuando oraras te aseguraras de ver hacia Meca o hacia Jerusalén o hacia Roma. Ni siquiera dijo que oraras 6 veces al día. Es más, ni siquiera le puso un límite de tiempo a esta oración. Por eso a mí me gusta la oración del Padre Nuestro, porque solamente dura 22 segundos. Pero mis hermanos, escuchen bien el día de hoy. La cuestión no es cuánto tiempo dure orando. La cuestión, mis hermanos, es hablar con su Padre Celestial. Y no tiene por qué esperar un tiempo específico para orar o hasta que tenga una hora libre para orar. No tiene que esperar a que le suceda una crisis para orar. El apóstol Pablo dijo, oren sin cesar. La idea es que la oración siempre es apropiada, en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Es apropiada cuando usted abre sus ojos por la mañana y escucha a los pájaros y ve los rayos del sol y usted ora, Señor, gracias por otro amanecer. Es apropiada cuando usted va conduciendo su auto en la autopista y escucha la sirena de una ambulancia y dice, Señor, alguien está en problemas, ayúdalo. Y sabe lo más importante sobre la oración es que Jesús no dijo nada sobre la repetición de la oración. En Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ahora, es bien interesante señalar que los discípulos nunca le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a predicar, Señor, enséñanos a sanar, Señor, enséñanos a echar fuera demonios, Señor, enséñanos a avergonzar a los fariseos. No. Al parecer, ellos vieron algo diferente en Jesús cuando Él oraba. Y yo estoy convencido que ellos vieron que la oración era el secreto del éxito de Jesús. Y es por eso que le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Ahora, dése cuenta que no le preguntaron, Señor, enséñanos una oración. Hay una enorme diferencia entre las dos. Como puede ver, el Padre Nuestro es un prototipo para la oración. Jesús nunca pretendió que fuese recitado. Ahora bien, si usted lo quiere recitar, me imagino que está bien. Pero no fue la intención que Jesús tenía en mente. De hecho, el Padre Nuestro nunca es recitado por los apóstoles o por la iglesia primitiva o cualquier otra persona del Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque ellos comprendieron que el Padre Nuestro claramente era un modelo, un patrón de oración, no para repetirla. De hecho, 2 versículos antes del Padre Nuestro, en Mateo 6:7, miren lo que dice. Jesús advirtió sobre esas vanas repeticiones y dijo, al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. De manera que debemos comprender que la oración no tiene nada que ver con ritos religiosos y tiene todo que ver con una relación personal con Dios.
Anótelo bien. La oración es su corazón conversando con Dios. ¿Escuchó? La oración es su corazón conversando con Dios. La oración es la manera en que cultivamos nuestra relación y comunión con Dios. Así que no ignore a su Padre Celestial. Hable con Él a través de la oración. Jesús dijo en Mateo 6:9, ustedes deben orar así: Padre nuestro. Ahora bien, fíjese lo que Jesús no dijo. Jesús no dijo, cuando vayas a orar, lleva tu petición a un santo. Jesús no dijo, cuando vayas a orar, habla con mi madre al respecto. La Biblia no dice nada sobre orarle a un santo o a la Virgen María. Jesús dijo, cuando vayas a orar, dirígete al Padre. Y Jesús comenzó esta oración con Padre nuestro. Y cuando lo hizo, estaba entrando en una nueva dimensión. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento, por lo menos, tenían 80 nombres diferentes para Dios. Y la mayoría de estos nombres reflejaban lo que la gente quería que Dios les diera o hiciera por ellos. Por ejemplo, si necesitaban algo, oraban a Jehová Jireh, el Dios que provee. Si estaban preocupados, oraban a Jehová Shalom, el Dios de paz. Si estaban enfermos, oraban a Jehová Rafa, el Dios que sana. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, yo le puedo asegurar que los discípulos estaban ansiosos, esperando a ver cuál nombre sería el mejor. ¿Cuál sería el nombre favorito de Dios para que quizás les diera y supiera las cosas que quisieran? Y mis hermanos, escuche bien, Jesús los dejó atónitos con las palabras Padre nuestro. La palabra griega para padre es pater, pero Jesús no hablaba griego, hablaba arameo. La palabra que empleó fue Abba. Y no era una palabra profundamente espiritual, era una palabra muy tierna. El término que se le puede acercar más a nuestro vocabulario es la palabra papá o papito. Y si usted es padre, usted sabe perfectamente bien lo que quiero decir. Porque cuando su hija o su hijo pequeño le dice papi, usted inmediatamente presta atención, ¿sí o no? Y Dios, mis hermanos, quiere que le digamos papá. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ha adoptado. Y este es un asunto muy importante, no falle en comprenderlo. Usted ha sido adoptado a la familia de Dios para siempre. Si usted ha aceptado a Jesús como su único Salvador, usted ha sido aceptado a la familia de Dios para siempre. Y sabe, hubiese sido suficiente si solamente Dios nos hubiera perdonado nuestros pecados. Hubiese sido suficiente si solamente Dios nos hubiera salvado del infierno. Sin embargo, Dios hizo más que eso. No solamente nos perdonó, sino que nos adoptó. Y porque Dios es justo, no pudo desechar nuestro pecado. Pero porque Dios es amor, no puede desecharnos a nosotros. Y entonces ahora Él nos dice, por favor, dime papá. Y sabe, en la era romana, los hijos adoptivos se consideraban muy especiales. ¿Sabe por qué? Porque nadie es adoptado por equivocación, ¿sí o no? Digo, todos hemos escuchado de embarazos no planeados, ¿sí o no? Pero nunca hemos escuchado de una adopción equivocada. Como puede ver, los niños adoptados siempre son personas amadas. Y Dios quería que nosotros comprendiéramos que somos adoptados. Y como somos adoptados, no somos un estorbo para Él. Desde el principio, el plan de Dios ha sido adoptarnos. Mira lo que dice Efesios 1:5. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Sabe? Una reciente encuesta reveló que el 68% de los cristianos oran diariamente. Estas son buenas estadísticas. 7 de cada 10 personas que afirman ser creyentes oran todos los días. Sin embargo, el 32% de los cristianos, según esta encuesta, pasan días enteros sin hablar en absoluto con su Padre Celestial. La realidad es que a muchos nos cuesta o batallamos con orar. Entonces, ¿por qué no oramos?
Yo creo que es importante que identifiquemos las razones. La primera, anótela. No oramos porque tenemos un enemigo que odia la oración. Tenemos un enemigo que odia que nosotros estemos en constante comunión con Dios. Porque si la oración es la principal manera de obtener más de Dios, tenemos un enemigo. Si la oración es el principal ejercicio de la fe, entonces tu vida de oración, escucha bien, y mi vida de oración, siempre están en el blanco de Satanás. Satanás quiere deshabilitarnos de nuestra vida de oración y así neutralizarnos. Satanás, mis hermanos, no quiere que oremos. Y es por eso que a veces nos cuesta orar. La segunda razón, escríbala, es porque tenemos una visión pequeña de Dios. No oramos porque pensamos que Dios es pequeñito. Tal vez hemos hasta cuestionado cuánto más de Dios realmente vale la pena recibir. Y como tu visión de Dios es pequeña, entonces no ves el valor de conversar con Él y por consiguiente dejas de orar. Y la tercera razón es porque tenemos resentimiento hacia Dios. Yo oré y Dios no respondió a mis oraciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Todos hemos pedido y a veces no hemos recibido. Quizás estás aquí, tú pediste por sanidad de algún familiar y Jesús no te respondió. Quizás pediste por un matrimonio para que Dios lo sanara y Dios no te contestó. Quizás oraste por un hijo y Dios no lo trajo a casa. Y eso te desolucionó, eso te desanimó. Y por consiguiente le has dado la ley de hielo a Dios. Así que dices, ni para qué intentarlo. De manera que empezamos a resentir a Dios. Pero ¿sabes qué? Si realmente cada uno de nosotros viéramos el panorama grande de lo que Dios ve, no lo cuestionaríamos. No diríamos, Señor, aquí te equivocaste. Pero como somos seres limitados, no podemos ver todo el panorama. Y Dios en su soberanía a veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espérate. Y es por eso que es imprescindible, escuche bien, tener el concepto correcto de Dios. Porque si crees que Dios es malo, si crees que Dios está enojado, vas a dudar de su bondad. Y es por eso que yo a mi niña, mi hija tiene 12 años, constantemente le repito dos cosas sobre Dios. La primera es que Dios es bueno y Dios es fiel. Y si Dios es bueno y Dios es fiel, entonces las cosas no pueden estar tan mal. Pero estas son las razones por las cuales no oramos. Entonces, vamos poniéndonos más prácticos. ¿Cómo debemos orar? Mateo 6:5, mira lo que dice. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Saben? Los hipócritas eran personas que desempeñaban roles y veían el mundo como su escenario. Y Jesús está diciendo, algunas personas simplemente oran para ser vistas por otras y que crean que son bien espirituales. Y sus mejores oraciones son las que hacen cuando otros están a un lado o cuando otros están escuchándolos. Mateo 6:6, mira lo que dice. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y mis hermanos, debemos orar para que Dios nos dé más de sí mismo. No para ser vistos por otras personas, sino para ser vistos por Dios. Y sabe, la realidad de las cosas es cuando se trata de orar, hay mucha libertad. Lo importante que debemos recordar es que Dios quiere darnos más de sí mismo. Pero sabe, a menudo Dios va a esperar para que tenga nuestra completa atención y no tenga que competir con nuestro tiempo y nuestra atención. Y desafortunadamente hoy por hoy se ha vuelto socialmente aceptable estar siempre interrumpibles y parcialmente distraídos en nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí o no? Tenemos nuestros teléfonos celulares sobre la mesa cuando estamos cenando, comiendo con nuestros amigos. Respondemos a mensajes de texto
en medio de nuestras reuniones. Revisamos Instagram mientras acostamos a nuestros hijos. Y escuche bien el día de hoy. Dios no va a competir con nuestra atención ni con nuestras distracciones. Si Dios quiere hablarnos, ¿por qué no prestarle atención? Mateo 6, 7 al 8, mira lo que dice. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Como puede ver, las personas pensaban que lo importante de la oración era lo extenso y lo largo de las oraciones. Y mis hermanos, no debemos orar para impresionar a otras personas, ni para apaciguar o manipular o para conseguir más de Dios. Debemos orar para acercarnos más a Él. Así que lo que me gustaría hacer en los próximos minutos que nos quedan es ser bien práctico y darle algunas sugerencias prácticas para ayudarle a orar. Y estas son prácticas que la iglesia a través de los años ha practicado. Así que vamos viendo las 7 de ellas. ¿Cómo debemos orar? La primera es el Padre Nuestro. Usted puede usar la oración del Padre Nuestro que leíamos hace unos minutos como un modelo, como un patrón, como un prototipo para encontrar maneras de orar a Dios. El Padre Nuestro puede servir como un ejemplo de lo que deberíamos incluir en nuestras oraciones. Por ejemplo, cuando usted ora, Padre Nuestro que estás en el cielo, usted puede orar: Dios, gracias porque eres mi Padre. Vengo delante de ti como tu hijo. Voy a vaciar mi corazón. Gracias, Jesús, porque moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos para llevarme a la familia de Dios. Y como mi Padre celestial, sé que eres un Padre perfecto y amoroso y bondadoso y fiel. Pero si ve, Padre nuestro que estás en el cielo, Él es nuestro Padre celestial. Santificado sea tu nombre. Señor, reconozco que tú eres santo, santo, santo. No hay nadie como tú. Eres un ser maravilloso y por eso tú eres el único que puede recibir mi adoración. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Dios gobierna y reina sobre mi vida hoy. Tú estás en control y si tú estás en control, todo está bien. Así que voy a dejar todo en tus manos. Pero ve cómo podemos usar la oración del Padre Nuestro como un modelo, como un ejemplo, como un prototipo para orar. La segunda práctica de la oración es el método CASA. El método CASA, por la CASA, significa confesión, adoración, súplica y agradecimiento. La confesión es simplemente reconocer nuestros pecados, reconocer que hemos pecado contra Dios. La adoración es alabar a Dios por quién es Él. Se trata de centrarse en la identidad de Dios, no necesariamente en sus acciones, sino en quién es Él. Y empezamos a adorar porque Dios es el único que puede recibir nuestra adoración. Después está la súplica. Es pedirle a Dios que provea y obre en nuestra vida. Y por último, el agradecimiento. Dar gracias a Dios por cada cosa buena que Dios ha hecho y nos ha dado. Ese es el método CASA: confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Y usted puede seguir estos 4 parámetros de este método para orar. La tercera práctica es la lectura de las Escrituras. Simple y sencillamente, esto es orar las Escrituras y dejar que lo que usted está leyendo, esa sea su oración. Por ejemplo, Salmos 34. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Y usted, si no sabe qué orar, esta es la forma más fácil de orar. Habla su Biblia y lea las Escrituras y ore las Escrituras. Y usted puede hacer esto con cualquier pasaje. ¿Y sabe lo que sucede? Cuando usted ora las Escrituras, usted realmente está pidiendo y haciendo la voluntad de Dios. Y empezará a caminar en su voluntad. Esa es la tercera práctica, orar las Escrituras. La cuarta, anótela, es la oración con la palabra. Y la intención de este ejercicio es que Dios te hable sobre las Escrituras.
Y para este ejercicio se requiere sentarse en silencio por unos minutos, se requiere acallar nuestra mente, acallar el ruido, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que hable a nuestro corazón. Y después elija un versículo y lea ese versículo un par de veces, despacio. Medite en ese versículo que acaba de leer y pídale a Dios que le hable. Contemple lo que Dios te está diciendo y después, movido por el Espíritu, respondes en oración y te preguntas a qué te está invitando Dios. ¿Cómo debes actuar? ¿Sabe? Nosotros, en el staff de Watermark, hicimos este ejercicio hace un par de semanas en un retiro que tuvimos. Y usamos este versículo, Proverbios 3, 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Así que todos, un grupo más o menos como esto, 250 personas, tomamos unos minutos, acallamos nuestra mente, le pedimos a Dios que hablara, leímos este versículo y esperamos a que Dios nos hablara. ¿Qué significa confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de tu propio entendimiento? ¿A qué nos está invitando Dios? A no confiar en nosotros mismos, en buscar su voluntad. Y Él nos va a mostrar el camino. La quinta práctica es la oración del examen. La oración del examen es una práctica espiritual que trata de revisar el día para volver a sintonizarnos con Dios. Y esto requiere sentarse tranquilamente, detenerse por unos minutos y entender, escuche bien, que estamos en la presencia de Dios. Y empezamos a recorrer mentalmente nuestro día reflexionando y expresando gratitud a Dios por lo que ha hecho. Y le pedimos a Dios que nos revele momentos claves en nuestro día. Momentos de gozo, momentos de tentación, momentos de frustración, momentos de gratitud. Recuerda que Dios siempre está contigo, a cada momento, durante todo el día, en cada detalle. Mira lo que dice Salmos 139, 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Dios, mis hermanos, está contigo y conmigo a cada momento, a cada instante. Y cuando Dios traiga esos momentos a tu mente, pregúntale: Señor, ¿qué quieres que aprenda de todo esto? La sexta práctica es simplemente preguntar y escuchar. No hay nada complicado en esto. Puede ser simple y sencillamente algo conversacional con tu Padre Celestial. Y pregunta a Dios las siguientes preguntas. Y observa si Dios trae a tu mente un pensamiento, quizás puede traer un versículo específico, quizás algo a tu corazón. Puedes preguntarle: ¿por quién quieres que ore ahora mismo, Señor? ¿Qué estás tratando de mostrarme ahora mismo? ¿Qué actitud quieres que tome en esta situación? ¿Qué actitud quieres que tome con mi familia? ¿Cómo quieres que responda a esta situación? ¿Hay algo que tenga que confesar que me está deteniendo? Y por último, la séptima práctica es la silla de oración. La silla de oración simplemente es eso: pasar 15 minutos todos los días durante 30 días, sentado en tu silla favorita, escuchando y atento. Es elegir un tiempo específico en un momento de tu día, a sentarte por 15 minutos y empezar a escuchar al Señor. Y cuando tú te sientas en silencio, Dios empezará a traer nombres a tu mente. Quizás a personas, a seres queridos, amigos, a compañeros de trabajo, por quien debes estar orando. Quizás te hablará sobre tus luchas, quizás te hablará sobre tus inseguridades, sobre tus tentaciones. O simplemente te va a enseñar a estar sentado, a disfrutar de Él, sin prisas ni apuros. Termino con esto. Sabes, no tienes que intentarlo todo, solo intenta algo. Da ese primer pasito. Si nunca has orado en tu vida, empieza con el Padre Nuestro. Sabes, nuestro anhelo, nuestro deseo
invitarte a buscar la intimidad con Dios. Y si usted está aquí y nos está visitando por primera vez y todavía no tienes una relación personal con Dios, piensa en las primeras palabras del Padre Nuestro. Es posible que todavía no puedas abordar a Dios como tu Padre Celestial, porque todavía no lo has hecho Señor de tu vida. Así que quiero que sepas que Jesús vino a llevarnos a Dios a través de su muerte, su sepultura y resurrección, y así poder disfrutar de una comunión con el Padre. Y si estás aquí y ya eres cristiano y eres creyente, tal vez necesitas escuchar que Dios no quiere nada de ti. Más bien su anhelo, su deseo es que te acerques más a Él. O sea, no seas parte de ese 32% de cristianos que pasan días enteros sin hablar en absoluto con su Padre Celestial. Piénsalo. Si tu Padre Celestial puede recoger los océanos en sus manos, ¿no crees que puede sostenerte? Si tu Padre Celestial suspende las estrellas en el espacio, ¿no crees que puede sustentarte? Si tu Padre Celestial pudo encender el sol, ¿no crees que puede darle luz a tu camino? Si tu Padre Celestial ha calculado el polvo de la tierra, ¿no crees que conoce tus sueños? Y Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias, mi Dios, porque podemos venir a ti a través de la oración como niños. Abrir nuestros corazones, vaciarlo, sabiendo que tú nos escuchas. Habla nuestra vida, habla nuestros corazones. Te pido que esta semana demos el próximo paso en nuestra vida de oración y que podamos ver lo bondadoso que eres, que no estás esperando que la reguemos para castigarnos, que confiadamente nos acerquemos más a ti para obtener más de ti. Y Señor, si hay alguien hoy que no te conoce como su Padre Celestial, que hoy sea el día ideal en el que puedan llamarte papá de una manera real y puedan tener la certeza que han sido adoptados a tu familia como hijos de Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.